Hola, ¿qué tal? Bueno, mañana comienza el otoño aquí en el norte, en el hemisferio sur comienza la primavera. Estamos en el equinoccio de septiembre que se produce mañana 22 a las 22:03 de aquí de España. Bueno, vamos a ver qué tenemos en este mapa esta vez. En principio hay un interesante stellium, hay una configuración que aquí en el norte es Venus, Marte, Mercurio y el Sol en Libra, que son como los 4 planetas personales en la casa 5 y que tienen que ver con una vocación creativa. ¿Bien? El ascendente por estas latitudes es Tauro, lo que habla de que estamos en una época donde hay que aprender a tener paciencia. Yo siempre digo que Tauro en el ascendente nos pide aprender a cocinar arroz. O sea que si tú vas a cocinar arroz, tienes que tener paciencia de que demora, que tarda por lo menos 20 minutos. Si tú eres impaciente, no vas a poder hacerlo bien. Y además Tauro es un signo de tierra y fijo que tiene que ver con la materialización y con la posibilidad de que algo ocurra precisamente en la materia. El hecho de que aquí en el hemisferio norte, por lo menos en España, tengamos este ascendente en Tauro, nos está invitando a desarrollar acciones de cara a la concreción, de ver resultados. Y estamos en una época donde ya se está acabando la postura del vamos a pensar. Ya se ha pensado mucho, se ha hablado muchísimo y es como que ya en términos colectivos hay una necesidad de concretar. Además, el regente de Tauro, que es Venus, que está conjunto a Marte, que está conjunto a Mercurio en Virgo, que también Virgo es un signo de tierra, tiene que ver con la función de la semilla. Virgo es el signo de lo pequeño, de la perfección de los procesos metabólicos, de los procesos químicos, de los procesos a veces hasta invisibles de la vida, pero que precisamente reflejan un movimiento que tiende y que está destinado a dar un resultado. Es como una semillita que está en pleno proceso de crecimiento y de desarrollo. Además, el hecho de que esté en la casa 5 nos habla de la expresión creativa. Es como si estuviéramos en una época, en todo este otoño, en este equinoccio, digamos, donde se impone la necesidad de generar nuevas ideas que obedezcan a un ideal libriano. Libra, el Sol en Libra, esto es para todas las latitudes, habla del idealismo, de los principios, de los sentidos, digamos, de los principios de ética o de libertad o de lo que para uno es valioso en la vida, y que esos principios necesitan empezar a traerse al mundo práctico y de manera bastante modesta, moderada, prudente y como el trabajo de la hormiga. Las personas de Virgo saben que no es algo que ocurre de un día para el otro, es que cada día vas haciendo tu trabajo. O para poner otro ejemplo, yo siempre digo que Virgo es el signo del relojero o del reloj. Viste que el reloj tiene un montón de piececillas y basta que falte una para que el reloj no funcione. Y es un mecanismo perfecto y un engranaje estupendo. Lo que pasa es que si tú te encontraras una de esas piezas del reloj en la calle, ni te das cuenta de que esto tiene valor o que es tan importante y tal vez lo deseches. Pero esa pequeña piececilla tan poco importante precisamente es la clave para que ese reloj funcione. Y es un poco así, es la cosa de que dentro de la moderación, dentro de la sencillez y dentro del no protagonismo, podamos comenzar a construir y a germinar nuevas ideas para empezar a materializar, Tauro, cosas nuevas. El medio cielo está en Acuario, que también habla de la necesidad de crear algo diferente, de ir en dirección hacia lo nuevo. Y la luna en Escorpio, que este es el punto, trae la sensación de que se acabó. La luna representa la respuesta emocional, representa
precisamente las reacciones que las personas tenemos frente a lo que nos ocurre. Y es una respuesta inmediata, imposible de evitar e instintiva. Es como una resonancia frente a la realidad. Aunque no nos guste o aunque quisiéramos que no ocurriera, no somos inmunes, no somos que uno querría ser pato, ¿no? Que todo te resbale. Pero la realidad es que todo nos afecta de una manera o de otra. Y esto está representado por la luna, la manera en que las cosas te afectan. Con la luna en Escorpio, que va a estar mañana en el momento del equinoccio, las reacciones emocionales o las respuestas frente a esa realidad va a ser a la escorpiana, enorme. Y Escorpio es un signo de máxima intensidad emocional que lleva las cosas hasta el límite y donde el escorpiano, si conoces a alguien de Escorpio lo puedes verificar, lo puedes constatar, Escorpio no tiene mucha paciencia una vez que se da cuenta de que la cosa no va más. Cuando hay algo que te incomoda, Escorpio todo lo que quiere es quitárselo de encima. A ver, ¿cuándo se acaba esto? Tengo que poner una bomba, tengo que irme, tengo que terminarlo, tiene que cambiar. Y aunque parezca paradójico, este ascendente en Tauro, que por un lado pide aprender paciencia y pide hacer las cosas con buena letra, de manera perfecta, de manera inteligente, de manera excelente, que es lo que te da Virgo, tiene que ver con como una sugerencia fundamental de que ante las cosas que ya no se aguantan más, hasta ante una sensación de se acabó, esto no va más, si bien esas respuestas emocionales puedan ser profundamente viscerales y extremas y de nuevo no va más, precisamente ese reconocimiento de que esas emociones te están incomodando puede ser el combustible que precisamente nos impulse a arremangarnos y a decir, bueno, ahora sí ya toca ponerse a trabajar. Entonces, la sensación colectiva no creo que sea cómoda en este otoño. Es como que acabó, ya está. Y además, la luna está en conjunción con Júpiter, que Júpiter es como un lente de aumento. Entonces, es como que esa respuesta emocional escorpiana, que básicamente es no exagerada, pero sí intensa, muy profunda. Es como cuando, imagínate algo cuando te provoca asco, o cuando te provoca repulsión, o cuando te irrita muchísimo, cuando no lo puedes soportar más porque estás en el límite de la tolerancia. Esta luna Escorpio precisamente da esta respuesta. Si además le ponemos a el Júpiter, que es como un lente de aumento, la cosa puede exacerbarse tanto, que es lo que estamos viendo últimamente, los extremismos, las reacciones virulentas, todo lo que vemos como violencia de diferentes tipos se acabó y de protestas, incluso de atentados. Entonces, esa virulencia, incluso con el planeta, son indicadores de este nivel de estamos en el límite. Y, repito, aunque resulte incómodo o desagradable o evidentemente no agrada y no es feliz, pero es precisamente el motor que puede decir, bueno, ahora toca empezar a trabajar y empezar a materializar realmente lo que es importante. Este es el marco o el telón de fondo que, más allá de la latitud en donde estemos, es realmente lo que se está viviendo, es la energía, es lo que se siente, repito, como telón de fondo. Por otro lado, claro, si esto lo trasladamos a la experiencia individual, ¿esto qué significa? Que, por ejemplo, en las relaciones podemos sentirnos muy impacientes, una tendencia a la irritabilidad, crisparse, ganas de acabar con todo. Hay que tener bastante cuidado porque este clima que es generalizado, aparte aquí tenemos Neptuno y Quirón en la casa 11 en Piscis, o sea, a nivel colectivo hay una sensación de impotencia, de falta de satisfacción, de no se va a ninguna parte, de pérdida de la esperanza, de pérdida de la fe. Entonces, ¿qué pasa? Es como es un clima que no es muy agradable. Al mismo tiempo, la casa 7 en Escorpio, es como que vemos el mal fuera, entonces parece que el otro nos quiere controlar, nos quiere imponer,
nos quiere presionar y eso crea un clima de bastante irritabilidad y de bastante, si se quiere, intolerancia, que es un poco el riesgo en este periodo. Al mismo tiempo, Urano en la casa 12 sigue marcando este sentido de que se está germinando nuevas ideas y un estadio nuevo de cosas que, repito, a lo largo de este otoño se van a empezar a tener que trabajar, ¿no? Y realmente estos 3 planetas en Virgo y en la casa 5, yo encuentro que facilitarán el ponerse a trabajar, el arremangarse. Bueno, ahora sí toca, ahora sí es el momento de empezar a moverse. Entonces, esto a mí me interesa siempre, como digo, en estas charlas que doy para YouTube, me interesa hablar de puntos que no son los habitualmente presentados en las lecturas astrológicas para poder aportar algo diferente. Entonces, esto sería lo que yo entiendo como clima general. Dentro de este clima existen varios indicadores importantes a tener en cuenta para todo el mundo. Primero, el nodo norte que está en Leo. Y esto ya lo hablé en la charla anterior. Y el nodo norte en Leo está 1 año y medio, o sea, aquí estamos bien ahí. Que Leo es el planeta del corazón y que marca lo que tenemos que aprender. El nodo norte es el camino evolutivo, el camino de aprendizaje. Entonces, el nodo norte en Leo nos está diciendo, bueno, hay que aprender el corazón. Pero el corazón, que mucha gente dice, la cosa del amor, la cosa romántica, en realidad no es la cosa romántica, sino el corazón es el amor en el sentido de justicia y verdad. Y de reconocimiento de la individualidad y de la naturaleza única e intransferible y perfecta de cada persona o de cada ser o de cada grupo o de lo que sea. Y venimos del nodo sur en Acuario, que es como la inercia, lo que traemos, que es ese espíritu de globalización, de ser todos iguales, pero que ahora estamos necesitando recuperar también la valoración y la honra de la individualidad y sobre todo el tema de la verdad, de la honestidad y de la libertad, que son cualidades del corazón, ¿no? Cuando tú amas realmente a alguien, quieres que sea feliz y por lo tanto permites que sea él, no tratas de mutilarlo o imponerle o cambiarlo, o sea que ese es el verdadero amor y es el gran aprendizaje de esta época. Además, en este mapa, en la casa 3, que tiene que ver mucho con la comunicación y con la relación con la gente más inmediata. Eres capaz de ver a tu hermano y honrarle, aunque a lo mejor no te guste lo que hace o cómo piensa o la manera en que habla o sus opciones, pero le amas y por lo tanto le das su libertad. Y esto es como un clima que estamos aprendiendo. El otro indicador sumamente importante, desde ahora, ayer di una charla sobre esto también, y en realidad estamos en una época de profunda crisis, entendida la palabra crisis como cambio, como proceso de transformación, que empieza ahora en el otoño y que va a culminar hacia el verano próximo. Vamos a ir viendo un montón de cambios y un montón de movimientos desde ahora hasta el próximo verano, donde creo que el panorama en general va a haber cambiado bastante en una serie de cosas, porque ahora el 10 de octubre entra Júpiter en Escorpio, que incluso voy a filmar un pequeño vídeo sobre el impacto específico de Júpiter en Escorpio. Luego en diciembre, el 20 de diciembre, entra Saturno en Capricornio. Luego en abril entra Quirón en Aries y en mayo entra Urano en Tauro. Quiere decir que hay 4 planetas importantes o más pesados que impactan a nivel social o colectivo que ya están cambiando de signo. Y esto implica un cambio de energías y un cambio de gestión y un cambio de manera de funcionar. El hecho de que ahora esté entrando Júpiter en Escorpio, ahora repito, el 10 de octubre, Júpiter es la visión, es lo que te permite ver, tiene mucho que ver con la filosofía de vida, con lo que entiendes por la vida, lo que para ti es la verdad. Y cuando Júpiter entró en Libra hace un año, fue todo este periodo de todas las discusiones sobre las ideas. Libra es el signo
del idealismo, de los principios de la política, de los valores incluso clásicos, ¿no? Entonces, estamos viendo todavía una serie de discusiones sobre la política, un lado, el otro, otra opinión, lo que está, o sea, hay un montón de discusiones. Cuando Júpiter entra en Escorpio, que Escorpio es el signo de la pasión, y es el signo de la profundidad, y es el signo de la muerte, es en una forma un poco bruta de decirlo, Escorpio es el basurero del zodíaco, es por donde se elimina lo que ya no sirve. Entonces, cuando Júpiter entre en Escorpio, ahora el 10 de octubre, lo que nos vamos a dar cuenta es que todas las discusiones y toda la intención de a ver si nos entendemos, o de imponer mi criterio, de fundamentar y de argumentar todo lo que estamos viendo por todos lados, se va a acabar un poco y que va a empezar eso que estaba explicando hace un rato, la impaciencia. Bueno, ya basta y ahora se acabó y ahora tenemos que empezar a movernos y a realmente resolver las cuestiones o liberarnos de lo que nos sirve. Entonces, esto a nivel colectivo va a significar otro tipo de posicionamiento, en general, hablo a nivel político, económico, social, financiero, va a haber otra manera de funcionar. Además, Júpiter pone un lente de aumento y va a poner un lente de aumento precisamente sobre la mugre, porque Escorpio, estaba diciendo, es el basurero del zodíaco. Y no porque yo tengo algo contra Escorpio, me encanta ese signo. Pero la verdad es que Escorpio puede ir bien a lo más profundo y ver lo que a nadie le gusta mirar. ¿Qué es lo que no nos gusta mirar? Las sombras, la mugre, los instintos, el poder. Tenemos prejuicios contra el poder, nuestras propias mezquindades, nuestras propias miserias, el odio, la envidia, la venganza, son cosas, no, yo esto no, porque yo soy buena persona. Sin embargo, está ahí. Cuando Júpiter entra en Escorpio, va a haber un lente enorme que nos va a hacer mirar a esto. Y va a ser muy difícil querer escaquearse, querer evitarlo. Entonces, ante la confrontación con eso, yo creo que vamos a ver, va a salir a la luz mucha cosa que va a catalizar determinaciones que hasta ahora se podían venir manejando o maniobrando con conversaciones y con maniobras inteligentes o políticas o de debates o argumentos, pero que con ese Júpiter en Escorpio no se va a poder postergar más. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque es como que toda esa mugre nos puede saltar en la cara. Y esto es a nivel colectivo, pero a nivel individual, tú que me estás escuchando, que me estás viendo, es un buen momento, va a ser este otoño, para mirar dentro. ¿Qué es lo que te pasa? Yo no creo que sea más el momento de seguir justificándose o disculpándose o engañándose, o es de mentirita o no, yo no fui. Es como que la vida te va a llevar a una visión mucho más honda de ti, que por un lado te va a ayudar a decidir mucho más honestamente lo que quieres, a confrontarte contigo, con tus poderes, pero también cuando uno empieza a ver su propia profundidad, generas más compasión incluso por los demás, porque uno dice, bueno, ¿de qué me voy a asustar o cómo lo voy a juzgar al otro si yo también tengo esto? Entonces, este Júpiter en Escorpio nos va a como despertar una percepción mucho más honda y mucho más cruda de una realidad que hasta ahora intentábamos maquillar a la libriana, que Libra es también el signo de la estética. Bueno, vamos a ver, está todo bien, no discutamos. Esto creo que va a cambiar un poco. Entonces, esto empieza ya ahora, a partir del 10 de octubre. Luego en diciembre, el 20 de diciembre, entra Saturno en Capricornio, que es su domicilio, después de 29 años, cosa que yo encuentro maravillosa. Esto ya corresponderá al invierno, porque Saturno es el planeta de la seriedad. Y Saturno en Capricornio nos va a decir, bueno, llegó el momento de asumir seriamente lo que hay que hacer y hay que hacerlo. Entonces es como que ante la visión de la mugre, para decirlo de una manera muy gráfica, y ante la sensación de que se acabó, no se tolera más, vendrá, espero, una actitud mucho más seria y más responsable de cara a solucionar realmente las cosas, o por lo menos iniciar una acción
que sirva para construir algo nuevo o algo que sirva al presente. Bueno, Quirón entrará en Aries en la primavera y Urano entrará en Tauro también en la primavera, así que esto quedará para más adelante y que tienen que ver con cambios de la percepción del mundo de la materia, sobre todo Urano en Tauro, del dinero, de la realidad material, de las finanzas. Yo creo que vamos a ver bastantes movimientos que van a cambiar un poco la situación financiera y económica del planeta, de todo el mundo. El tema es que ahora mismo lo más importante es este Júpiter aquí en Escorpio. Mercurio va a estar retrógrado del 3 al 25 de diciembre, aquí en el signo de Sagitario, entre la casa 8 y 7. ¿Y esto qué significa? Como ya otras veces he hablado, Mercurio en retrógrado marca el momento en el que las comunicaciones se dificultan, existe a veces malos entendidos y sobre todo con Mercurio en Sagitario, que es bastante bocotas o que es bastante bocazas o es bastante patoso o como lo quieras llamar, como que quiero decir una cosa y me sale otra, lo que se llaman los actos fallidos, es muy de Mercurio en Sagitario, y si está retrógrado puede haber bastantes malos entendidos, que repito, es en diciembre del 3 al 25, riesgos de decir lo que no corresponde o a veces de malinterpretar las cosas, lo cual va a obligar a una introspección. Evidentemente, el clima tenso y crispado que estoy diciendo, que va a ser un poco la tónica de este otoño, puede afectar en ese sentido y encontrarnos de haber dicho cosas o de llevar discusiones a puntos innecesarios de los que uno después se tiene que arrepentir. Entonces, es como que también el hecho de que Mercurio inicie lo retrógrado en la casa 8, por lo menos aquí, también nos obligará a replantearnos qué es lo que espero del otro, qué es lo que quiero del otro, hasta qué punto puedo presionar o puedo sobredimensionar las expectativas o puedo considerar al otro de tal manera. Entonces, yo creo realmente que para fin de año, para diciembre, además de los clásicos balances y los replanteos y de cerrar ciclo propio de fin de año, creo realmente que va a ser una época de hacer bastante balance personal, como introspección. Bueno, ¿y ahora qué? Sobre todo con el año nuevo y con lo que uno percibe que están siendo esos cambios que se están cocinando dentro de uno. Bueno, y como siempre, aquí tenemos el modelo del árbol de la Cábala, donde se traslada el modelo de la carta natal o del mapa astrológico y lo vemos aquí en este árbol. ¿Qué es lo importante a destacar? Bueno, lo primero es la polarización de la energía en el pilar femenino, que es el de la dureza, el de la restricción. O sea, seguimos con este clima duro, generalizado, de sensación de dureza, de dificultades, de limitación, restricción, mucha palabra, mucha cosa se dice, pero no parece que nada saliera. Y también tenemos energía hacia arriba del árbol, que sigue siendo más de lo mismo, que esto ya lo comenté en el verano y también creo que en la primavera anterior pasada. Y es la cosa de que hay un montón de ideas, un montón de opiniones, un montón de teorías, un montón de planteamientos que, muy bien, cada uno tiene todo el derecho de pensar lo que quiere, pero es como que todo orbita en torno a la mente, a las opiniones, a las ideas, a las teorías, a las leyes, a lo que tiene que ser. ¿Cuál es la deficiencia? ¿Por dónde esto está mal? ¿Por dónde pierde aceite? No tenemos nada de energía en Yesod y nada de energía en Tifaret. ¿Y esto qué quiere decir? Yesod tiene que ver con las emociones,
la sensibilidad emocional. Y al no haber energía en Yesod, esto significa que hay una dificultad para reconocer lo que se siente. Evidentemente que todos sentimos, pero hay una dificultad para concienciar lo que se siente y cómo eso nos afecta. ¿Se acuerdan que hace un ratito decía que la luna está en Escorpio y que va a haber como una exacerbación de la respuesta emocional? Pero claro, es como que o todo o nada. Entonces, podemos oscilar entre momentos de automatismo, de robotización, de mecanización, de hago lo que tengo que hacer y es lo que nos pasa, a llegar a puntos de extrema crisis y parecer que nos estamos muriendo, que de hecho es lo que puede pasar a nivel individual porque está la Luna y Júpiter en la casa 6, que tiene que ver con la salud. Llegar al punto de estar exhausto y petar, como se dice aquí en España, o sea, llegar al límite y no poder más. Entonces, ¿esto por qué ocurre? Porque hay una dificultad de concienciar y de usar la emoción como combustible, que eso es lo que es Yesod. Por eso en la Cábala se dice que Yesod es el fundamento espiritual, porque cuando tú empiezas a ser consciente de lo que sientes, esa emoción te impulsa a actuar en determinada dirección. Y fíjense que estamos hablando del pilar central. A partir de esta sensibilidad emocional, del reconocimiento consciente de lo que se siente, podemos asumir la responsabilidad, que es Tifaret, la responsabilidad por hacer lo que tenemos que hacer para ser dueños de nuestras vidas. Mientras ignoramos lo que sentimos, no nos damos cuenta para hacer algo diferente. Seguimos dentro del automático, algo muy sencillo. Imagínate que alguien te pone el pie encima del callo, te duele el pie. Si tú tuvieras anestesiado el pie, no te enteras y ahí quedará. Pero si tú te das cuenta de que duele, vas a tener la determinación y el impulso, es como un impulso energético, es pura emoción que te impulsa a quitar por lo menos el pie de allí. Claro, eso no quiere decir que le vas a dar una patada a la persona, pero por lo menos actúas de la forma apropiada para evitar el dolor y para buscar un ajuste más adecuado a tus necesidades. Esto se llama inteligencia emocional, es algo que hoy se habla mucho de esto. Pero ¿qué ocurre? Yesod está vacío. Y esto significa que a nivel colectivo nos encontramos en una época donde hay una total ignorancia o desconexión de lo que se siente. Igual, dificultades enormes para actuar responsablemente en la dirección inteligente para resolver nuestras necesidades y nuestros problemas. Incluso esto a nivel más colectivo, si tú escuchas debates políticos, gente digamos, gente que habla sobre educación, sobre ideologías, sobre diferentes temas colectivos, es como que hubieran dos realidades. Está toda la discusión intelectual de principios y de teorías, la macroeconomía, el macronúmero, las tendencias, las líneas globales, pero después hay una realidad de las personas del día a día que parece que no se enteraran. Cuando tú escuchas determinadas opiniones en cualquier ámbito y de cualquier color político y de cualquier país y de cualquier cultura, o sea, esto no es solamente aquí en España, en todos lados, parece que esa gente que maneja el macronúmero, la idea, el ideal, las tendencias, hablara de una realidad que no tiene nada que ver con lo que le pasa a la gente común. ¿Por qué? Precisamente porque está desconectado de la sensibilidad. Y esto, por supuesto, además de ser profundamente inhumano, es peligrosísimo, porque es lo que está pasando con la humanidad, que estamos robotizados. O sea, somos maquinitas que hacemos lo que hay que hacer sin responder a las necesidades más hondas de nuestro ser como individuos. ¿Ok?
por otro lado, aquí arriba, en Keter, que es la esfera más elevada, está Neptuno y Quirón, que tienen mucho que ver con la búsqueda de la trascendencia. En el año 2012, Neptuno entró en Piscis. Y Neptuno es el planeta que representa la búsqueda de la trascendencia. Y Piscis precisamente es el signo del amor universal, del sentido de pertenencia, de conexión con la humanidad. Entonces, cada generación, según el signo donde está Piscis, busca la trascendencia a través de las características de ese signo. Desde que Neptuno entró en Piscis, la búsqueda de la trascendencia se ha dado a través de la necesidad de unión, de fusión, de ser todos uno, que es lo que estamos viendo desde el 2012, sobre todo estos últimos 5 años, la exacerbación de las redes, la globalización. Estamos todos unidos, estamos todos conectados. Tengo 20.000 amigos, estoy conectada con el mundo, me conoce todo el mundo, te mando corazoncitos y ya te sé que te amo. Esa unión virtual, que por supuesto es ilusoria, precisamente es la otra característica de Neptuno. Neptuno tiene que ver con la búsqueda de la trascendencia, pero también en su versión más peligrosa representa los espejismos y las ilusiones. Entonces, ¿qué ocurre? Neptuno entró en Piscis estos últimos 5 años y está ya marcado ese impulso de la humanidad a buscar la unión y sobre todo de la presión de la globalización. Todo el mundo tiene que estar informado, todo el mundo tiene que estar conectado, todo el mundo, esa conexión inmediata a Instagram, bueno, todas las redes, pero que por otro lado también está haciendo y se está mostrando hoy en día un camino que también tiene sus dificultades, sus contras, sus bemoles, y es ilusorio, porque el amor no es estar conectado en una red. Las personas, cuando tú amas realmente, tú necesitas esa proximidad energética, el contacto real, no te alcanza con verlo en la pantalla. Esto yo creo que todos lo sabemos. Bueno, el tema es que simultáneamente al advenimiento de ese impulso hacia la globalización y esa supuesta unidad virtual, también se está haciendo claramente visible la decepción y la profunda insatisfacción que eso provoca. Yo siempre digo que Neptuno, el efecto Neptuno es como si tú tuvieras una galleta y la metes en el té. Imagínate, tienes una galletita, la metes en el té, ¿qué ocurre? Se diluye, pierde la forma y deja de ser aquello, deja de tener la consistencia. Y precisamente esa búsqueda de la trascendencia, donde el ego quiere disolverse en una realidad mayor, que esto es muy neptuniano, además en Piscis, en Keter del sistema de la Cábala, es esa búsqueda de disolver el ego en esa fusión mística con la deidad, pero que por otro lado el ego se puede desaparecer en la droga o en esa unidad virtual tecnológica, donde pierdes el sentido del yo, donde quedas expuesto, donde no eres nadie, eres un número más. Y eso es lo que estamos viviendo. Y encima Quirón, que precisamente es el que está hiriendo todo esto. También en los últimos 3-4 años tenemos a Quirón en Piscis, que precisamente marca la sensación de insatisfacción. Por mucho que tengamos 100.000 amigos, por mucho que uno esté todo el día conectado a las redes, por mucho que uno medite muchísimo, igualmente no encontramos la satisfacción. Hay una profunda herida que está sufriendo la humanidad en este momento. Entonces, ¿cuál es la llave? ¿Cuál es la salida? Desde mi punto de vista, la salida está aquí en Plutón, en Binah, que si miramos, aquí es el planeta que tiene más verdes, más rayitas verdes. Las rayitas verdes son como las salidas fáciles, los recursos disponibles. En cambio, las rayitas rojas son los desafíos, es lo que más cuesta. Entonces, la llave de salida para mí es Plutón.
¿Por qué digo que es Plutón? Repito, está el planeta que más rayitas verdes tiene. Plutón está en Binah. Esta esfera, Binah, en el sistema de la Cábala, representa el contrato de vida, lo que tú has venido a hacer. Ese contrato de vida obedece a un mandato que tanto puede ser porque has nacido en esa familia, porque eres ese primer hijo que tiene que asumir, o es hijo único que tiene esos padres. Es tu mandato hacerte cargo, o porque eres la princesa que naciste en esa familia, que tienes un mandato. Pero también tiene que ver este contrato de vida con lo que tu corazón sabe que tiene que hacer, porque es como un pacto, que en Kabbalah decimos el pacto antes de nacer, ¿no? Que es lo que has pactado antes de nacer. Y que las personas que tenemos clara la vocación, lo sabemos, o sea, va mucho más allá de la educación y de la cultura y de la familia, es como que yo tengo que hacer aquello. Y tiene mucho que ver con caminos, con opciones de vida que no son necesariamente agradables, al contrario, cuando tú sabes que tienes que hacer eso, imagínate, tú quieres ser bombero, sabes que tienes que ser médico cirujano, te toca amputar, te toca que se te muera alguien en la camilla, en la sala de cirugía. Es decir, que no siempre el seguir tu camino es precisamente feliz, pero esto te da un sentido de respeto y de integridad contigo que te hace sentir bien, más allá de que la situación no sea agradable. Entonces, ¿qué pasa? En realidad, Binah tiene que ver con la ley, que es lo que debes hacer, pero no el deber impuesto por el sistema moral imperante o el sistema legal o la tradición, sino el deber que viene desde lo más hondo de tu sentir. Creo que entienden de lo que estoy hablando. Creo que muchos de los que me están escuchando saben de qué hablo. Hay un sentimiento que es un llamado interno que no puedes desoír si tienes un poco de integridad por ti. Y si lo desoyes, pecas de autotraición, que es lo peor que nos puede ocurrir. Bien, a veces el llamado de ser madre, a veces el llamado de irte a India a cuidar niños, a veces el llamado es simplemente pintar o estar en tu casa y cuidar las plantas. No tiene que ser algo grandioso ni especialmente trascendente o tener reconocimiento popular. Entonces, ¿qué ocurre? Esta ley, que es Binah, es una ley que de alguna manera marca lo que se debe hacer. Ahora, ¿cuál es el problema que estamos viviendo en este momento en el mundo? Que estamos regidos por leyes obsoletas. El sistema está obsoleto. En España, en el mundo, leyes creadas hace 100 años, hace 40 años, principios religiosos que llevan miles de años, tendencias que se vienen perpetuando desde hace décadas o desde hace generaciones y generaciones, y esos sistemas legales y esa ley que marca lo que se debe hacer, tuvo una vigencia en una época determinada, pero la humanidad en este momento está en otra circunstancia totalmente distinta, pero absolutamente distinta de lo que fue cuando fue concebido aquello que pudo ser fantástico y adecuadísimo, impecable en aquella época. Pero en este momento la realidad que Binah te confronta, es muy cruda Binah, mira, es lo que hay. La realidad es que vivimos en otra historia, en otra época, con otra realidad desde el punto de vista demográfico, el punto de vista ecológico, la cosa climática, en fin,
yo no me voy a poner a hablar ahora de lo que pasa a nivel mundial porque todo el mundo lo sabe. Es imposible seguir rigiéndonos por un sistema, por una ley que es obsoleta porque fue concebida para otro sistema. Y lo que estamos viendo todo el tiempo es la tentativa de continuar imponiendo un sistema que ya está obsoleto, que es lo que nos dice Plutón precisamente en Vina. Plutón habla de los procesos inexorables de la vida. Las cosas, la vida, las personas, las plantas, los planetas, las estrellas, todo tiene un ciclo. Nace, crece, llega a su máximo desarrollo, se reproduce en el caso que pueda y muere. Son ciclos. La intención de perpetuar algo que está caduco es antinatural. Y Plutón aquí en Mina precisamente nos está obligando, nos está pidiendo, desde que entró Plutón en Capricornio, que creo fue el 2009, y que coincidió con la crisis económica, con toda la burbuja financiera, y que va a continuar por unos cuantos años más, a revisar realmente cuáles son nuestras leyes. Y no solamente hablo de las leyes colectivas, sino de las leyes personales. Y ese es el gran trabajo que hay que hacer ahora, porque el sistema no, es como querer apagar fuegos con paño frío cuando todo está ardiendo, pero no porque la gente sea mala o porque la gente no sea correcta, sino porque el sistema y la humanidad está en otro estadio de cosas. Y eso es lo que vamos a estar confrontándonos todo el otoño. Entonces, como siempre hablo de las sugerencias. ¿Cuáles son mis sugerencias para este otoño? Básicamente, en general, dos cosas. Lo primero para todo el mundo, empieza a sensibilizarte, siente lo que estás sintiendo, escucha tu cuerpo, desautomatízate, o sea, ¿qué es lo que sientes? En vez de hacer las rutinas, claro, ya el sistema nos obliga a unas rutinas. Estamos obligados a horarios, a fechas de vencimientos, a un trabajo, bueno, hay un montón de cosas que ya están. Pero sacando lo que es estrictamente indispensable, aprende a sentir qué es lo que sientes. ¿Estás contento? ¿Estás bien con lo que estás haciendo? Con esa rutina, con esa vorágine. Hay que cambiar el coche, hay que hacer, hay que ir de rebajas, hay que reunirse, ¿Realmente lo sientes esto? Si lo sientes, perfecto. Pero por lo menos ser consciente de eso que estás sintiendo para activar una integración de esas emociones. Y a partir de esa concienciación, cuando Júpiter entre en Escorpio, ahora pronto, el 10 de octubre, empezar a ser coherente. O sea, trata de quitarte o de eliminar o de simplificar y sobre todo de respetar aquello que sientes. Si hay cosas que no te van, pues es el momento de empezar a resolverlas, a quitarlas, a buscar nuevas fórmulas. Entonces, es una época, el otoño, para reconexión de la sensibilidad. Va a ser un periodo bastante introspectivo, creo yo, para aprovechar a reconectarte, a sentir, a ver qué estás sintiendo, qué es lo que te hace bien, qué es lo que no quieres más, y empezar a actuar efectivamente, a ver cómo lo solucionas, que va a ser el trabajo del invierno. Pero por lo menos darte estos 3 meses para ser consciente de qué está pasando en lo tuyo. Y dentro de lo mismo, sería lo segundo, es, si pudieras, parar de ver tanta televisión y estar tanto tiempo conectado a Internet. ¿Por qué digo esto? Porque la televisión y los medios y las redes crean una saturación de los inputs, de la información que recibe el cerebro. O sea, nuestro cerebro está tan saturado de unidades de información. Esto se sabe, o sea, yo la vez pasada escuché, no sé si será exactamente así, pero que a lo mejor hace un siglo las personas recibían 100 inputs o 100 unidades de información por día y ahora estamos recibiendo como 100.000. No sé si es esa la proporción, pero debe ser parecido. La realidad es que estamos recibiendo tanta cosa que nuestro cerebro queda sobreexcitado
Y es tan difícil metabolizar, si bien el cerebro también se ha desarrollado con toda la tecnología y evidentemente todo va siendo procesado más rápido, pero también saturado. Y eso lleva a polarizarnos en la órbita de la mente y nos desconecta cada vez más de las emociones. Entonces es como que fuéramos anestesiados cada vez más y conducidos por la opinión colectiva, por la tendencia colectiva. Entonces, mi sugerencia es, a ver si puedes, durante un mes no ver televisión, si tienes que entrar en la net, en internet, para contestar tus emails, bueno, responde lo que tienes que responder, si tienes que ver Facebook, las noticias, míralas a la mañana o a la noche y para. Permite que lo que has visto entre y puedas sentirlo, metabolizarlo. Es tan grande la saturación, por ejemplo, de las imágenes de violencia, que a veces vemos horrores y parece que no nos afectara, que a veces son películas o son cosas ficticias, pero a veces son horrores reales, como el terremoto de México, vemos miembros, vemos personas muertas y es como que es algo más, porque estamos tan saturados que no nos detenemos a ser conscientes del impacto que eso provoca en nuestra humanidad, como que estamos siendo robots. Entonces, lo primero, o sea, a nivel general es, siente, aprende a sentir tu cuerpo, aprende a respetar tus ritmos, qué es lo que estás sintiendo, para poder empezar a hacer algo diferente con tu vida si es que no estás contento. Y, repito, el tema de reducir esa sobreestimulación, de estar todo el día con el móvil, en la calle ves todo el mundo conectado, que hacíamos hace 10 años. Entonces es como que no queda tiempo, esto es peligrosísimo, no queda tiempo para reflexionar, no queda tiempo para tener tú tus propias opiniones. Esto por un lado. Y como siempre digo, a nivel esotérico, y otra vez más, ¿qué quiero decir a nivel esotérico? Para las personas que tienen un poco más de conciencia, mejor dicho, para quienes tienen conciencia de la responsabilidad consciente de tu vida en el mundo, sea porque eres educador, porque trabajas con personas, porque eres político, porque tu acción tiene un impacto en un grupo mayor y tú eres consciente de esa responsabilidad de lo que tú haces y tú quieres contribuir a a un buen hacer y eres ético, entonces a eso yo llamo a nivel esotérico, o sea que eres no solamente alguien del montón, sino es que tus actos tienen un impacto mucho mayor y tú tienes esa conciencia, estoy repitiéndolo, en cuanto a que de ti dependen muchas cosas y quieres contribuir a hacerlo bien en un sentido de ética interna. Entonces, a nivel esotérico, ¿qué es lo que a mí me parece que es el momento de hacer? Como estoy diciendo, Plutón nos dice que las leyes no van más. Pero claro, vivimos en un mundo con tantos millones de personas donde la diversidad es mucha. O sea, antes, por ejemplo, cada país tenía una misma religión, una misma lengua, una misma raza, y todo lo que está ocurriendo ahora en el mundo, las migraciones, hay tanta diversidad que, repito, encuentro que hay que revisar todo. Y una de las tareas que yo les recomiendo a mis alumnos de Cábala en su parte final, aunque no es fácil, pero si alguien de los que me oyen lo pilla, puede ser bárbaro, ¿no? Es construir tu propio sistema de creencias. ¿Tú te acuerdas que en la escuela, sobre todo en la educación católica, se nos enseñaba un credo? Creo en tal, creo en tal. Pero claro, esas creencias son las creencias recibidas por la educación, por la familia, por la sociedad, por la religión, que es un poco lo que nos mueve a todos. Bien, ahora, aparte de eso, ¿en qué crees tú? ¿Cuáles son los principios que para ti sostienen la vida? Puede ser que para ti, que no son muchos en realidad, pueden ser 4 o 5, media docena. Creo en la libertad, creo en la justicia, creo en la amistad, creo en los ángeles, creo en Dios, creo en la bondad básica de todas las personas.
O sea, se trata de que si te puedes conectar con esa profundidad, en lo más hondo de ti, ¿cuáles son los valores más preciados que tú sientes como humano? Es como ir a recuperar y a rescatar esa memoria del contrato de vida. Creo en el amor, creo en, repito, en el servicio, creo en la belleza, creo en la humanidad. ¿En qué crees tú? Que vendría a ser esto, de ir a buscar, repito, los valores más profundos, las leyes que rigen tu alma, no tu cabeza. Tiene que ver con un sentimiento del corazón. Podrán ser media docena. Es un muy buen ejercicio, escríbelos. Yo creo en el amor, la amistad, el ser humano, la libertad. Es curioso, pero porque cuando empezamos a hacer estos ejercicios en los grupos míos de Cábala, nos damos cuenta que la mayoría de las personas tenemos creencias más o menos parecidas, diferentes matices, pero en el fondo las personas somos básicamente buenas y sanas. Lo que viene después son las distorsiones que construyen nuestra personalidad a partir del miedo, del dolor y de lo que nos pasa en la vida. Pero si podemos crear ese espacio de sentir hondamente lo que, por ejemplo, un médico hace cuando hace el juramento hipocrático, ¿qué es lo que te movió a escoger aquella profesión? El ideal de justicia, el ideal de belleza, el ideal de salvar a la humanidad, aunque parezca pretencioso y que por supuesto uno sabe que no se puede llevar al cabo todo, pero es lo que te inspiró el alma. Una vez que tengas esas ideas definidas, que son pocas, pero que hay que buscarlas, si estamos demasiado automatizados no se encuentran. Lo otro, que es incluso un poco más difícil, es cómo las instrumentas, o sea, cómo las puedes traer a la realidad. Porque ese es el trabajo. O sea, estamos llenos de opiniones, pero la realidad cuesta muchísimo realizar esto. Es como que, de hecho, hay una separación, un mundo lleno de palabras, lleno de ideas muy bonitas, pero la realidad es otra. Y el gran trabajo es traer eso, esto es lo que nos enseña la Cábala, traer a Dios a la tierra. ¿Cómo instrumentas eso? ¿Cómo lo traes? Entonces, por ejemplo, crees en la amistad. ¿Cómo lo haces esto? ¿Cómo traes la amistad a tu realidad? Bueno, llamaré a mis amigos, nos reuniremos una vez por mes. Estaré disponible si me llaman por teléfono. ¿Crees en Dios? ¿Cómo instrumentas eso? Pues confía en tu intuición, confía en la vida. ¿Crees en la libertad? Permítete serlo. Da libertad a los demás. Libera a los otros. ¿Crees en la justicia? Pues aplícala. Sé íntegro. Entonces, o sea, repito, las personas tenemos una profundidad y una capacidad de sentir valores extraordinarios. Pero claro, eso, el ejercicio es traerlo al mundo. Ayer mientras daba esta charla, una persona me decía, uy, pero es que cada persona es diferente y cuando uno llega a estas conclusiones uno quiere imponer a todo el mundo la realidad, la verdad esa como la única. Y yo le decía, no es así. Porque si tú haces este acto de introspección profunda y contactas y llegas a reconocer la pasión que esos principios desatan en ti, es como que todo en ti necesita vivir aquello. Cuando lo reconoces, te das cuenta con profunda humildad que así como tú tienes esos sentimientos, también los otros los tienen. Y ahí, repito, en estos niveles superiores conscientemente vividos, hay una profunda humildad que reverencia los valores de todos. Y como decía hace un rato, en el fondo no somos tan distintas las personas. Las diferencias se dan cuando bajamos al mundo de la práctica y que nos volvemos fanáticos, que el fanatismo está aquí en Netzach, o nos volvemos obsesivos, que esto es de Hod, o nos volvemos crueles, que esto es de Geburah, o nos volvemos demasiado complacientes, que esto es de Gesed. Pero estoy hablando de una integridad a nivel de Dina
que tiene que ver con la ley, con ser íntegro con tus principios. Necesariamente eso lleva a la impecabilidad. Por eso, en este otoño, las palabritas que siempre me gusta completar son desnudez, para verte, coraje, para ahondar y para descubrir lo que hay dentro, y libertad para poder vivirlo o por lo menos expresarlo y tratar de manifestarlo. Bueno, que tengas un buen otoño y si Dios quiere nos vemos próximamente.